Hola, por favor verifíquenme si ya tenemos de nuevo sonido, que mil disculpas, pero es que se nos fue la luz un minuto y se apagó el router, tuve que conectarme a otra red. Ok, perfecto, muchas gracias por su paciencia. Bien, decíamos que si la declaración de año 2019 o 20 arroja pérdida fiscal, eh, pero usted cumplió con el requisito de haber pagado el impuesto con un 30% de incremento o 20% de incremento, bien sea porque está pagando sobre renta presuntiva o cualquier otra o por cualquier otra razón, la declaración va a quedar en firme de todas maneras a los 6 meses o al año, pero la DIAN conserva la facultad de auditar esa declaración para efectos de verificar si la pérdida es correcta, si la pérdida es válida, porque recuerde que usted tiene derecho a compensar esa pérdida durante los 12 años siguientes. Entonces, la DIAN, para evitar que de pronto alguna persona coja su declaración, declare una pérdida grande, le quede en firme y luego a través de esa pérdida que podría no ser cierta, intente beneficiarse compensándolo en los años siguientes. Entonces, la ley lo que dejó es abierta la posibilidad de que, a pesar de que la declaración queda en firme y que esa declaración no se la pueden corregir, ¿cierto? O sea, no le pueden modificar la declaración si no le notifican requerimiento de liquidación dentro de los 6 meses o dentro del año, dependiendo del el incremento que usted haya hecho. La declaración no se la van a corregir, pero si la pérdida no es correcta, le podrían impedir que la compense con años posteriores. Cuando usted corrija la declaración, no afecta el beneficio de auditoría. O sea, usted puede presentar la declaración y corregirla sin que eso afecte los 6 meses que se cuentan a partir del plazo para presentarla oportunamente, siempre y cuando en la declaración inicial haya cumplido con los requisitos de presentación oportuna y en todas las correcciones que haga siga cumpliendo con el requisito de incremento en el impuesto de renta y haga los pagos correspondientes. Ahora, si el impuesto neto de renta de la declaración del año gravable anterior, eh, o sea, aquella contra la cual usted va a comparar el incremento, fue inferior a 71 VTs, no aplica el beneficio de auditoría. Es decir, que si usted el año pasado liquidó menos de como algo así como 2.200.000 pesos, el equivalente a 71 VTs, pues usted y solamente liquidó, por ejemplo, 500.000 pesos, así haga el doble de incremento y pague este año un millón de pesos, el beneficio de auditoría no aplica porque el valor mínimo que ha liquidado en la declaración contra la cual va a comparar el incremento debe ser de 71 VTs. Entonces, mire que esto tendrá que considerarlo, por ejemplo, si usted cree que va a ser necesario utilizar alguno de estos elementos, de estas posibilidades para el año 2020. Entonces, usted desde ya tendría que considerar que el valor mínimo de impuesto que puede liquidar en la declaración del 2018 es de 71 VTs, o sea, como 2.200.000 y algo. Porque si no, no se podría acoger al beneficio de auditoría ni en el 2019 y probablemente en el 2020 tampoco. Eso no les estoy diciendo que hagan ninguna trampa, solamente que sí usted podría aumentar algunas de en algo sus impuestos, ¿cierto? Dejando, por ejemplo, alguna deducción
no tomándola fiscalmente, etcétera, ¿cierto? Para cumplir el requisito de que la declaración con la cual va a comparar tenga un valor mínimo de 71 VT de impuesto por pagar. Ahora, en el caso de esas declaraciones con beneficio de auditoría, el plazo para solicitar la devolución del saldo también es el mismo plazo que usted tiene para que la declaración quede en firme. Quiere decir que si su declaración va a quedar en firme a los 6 meses, usted tiene que presentar la solicitud de devolución, si tuviera saldo a favor, antes de los 6 meses. Recuerde que el traslado de un saldo a favor de un año a otro no califica como devolución, sino es simplemente traslado. Ahora, en términos generales, cuando una declaración de renta queda en firme, quedan en firme también las declaraciones de retención en la fuente y las declaraciones de IVA. Sin embargo, en el caso de los beneficios de auditoría, solamente va a aplicar para el impuesto de renta, o sea, para la declaración de renta. No va a aplicar para las declaraciones de IVA asociadas a ese impuesto de renta, ni tampoco para las de retención en la fuente durante los años 2019 y 20, obviamente, porque son los años 2019 y 20 en los únicos que se va a poder aplicar ese beneficio de auditoría. Bien. Otras normas, entonces se creó un impuesto de salida y entonces a partir de ahora, cuando usted compra un pasaje internacional, sea extranjero, sea nacional, el comprador, sea residente o no sea residente, es decir, básicamente sobre cualquier pasaje que tenga como destino un lugar fuera de Colombia, se va a tener que pagar un impuesto de salida equivalente a $1, de $1 de los Estados Unidos de América, o sea, porque también hay dólar canadiense que tiene una pequeña diferencia, ¿cierto? Entonces, $1 de los Estados Unidos a la tasa representativa del día y lo tendrá que pagar en el momento de compra del tiquete aéreo. Ese recaudo va para el ICBF y se destinará a programas de prevención y lucha para la explotación sexual y pornografía con menores de edad. Está por reglamentar, pero el impuesto ya está creado, el impuesto ya existe. Se creó el impuesto con destino al turismo como inversión social. Y entonces es un impuesto que busca el fortalecimiento de la competitividad del turismo y comprende programas de capacitación y calidad turística. Se genera por la compra de tiquetes aéreos de pasajeros que vengan a Colombia en transporte aéreo de tráfico internacional. Si vienen en carro, si entran caminando, no se genera este impuesto, solamente cuando vienen en transporte aéreo de tráfico internacional. Está a cargo de todos los pasajeros que ingresen a Colombia en un medio de transporte aéreo. No está a cargo de los pasajeros que pasen por Colombia en tránsito o conexión. Es decir, los que no ingresan al territorio, sino simplemente pasan a través del aeropuerto. Entonces, alguien que viene para Lima, pero hace conexión en Bogotá, pues no tendría que pagar este impuesto, a menos que ingrese al país. Si va a ingresar al país, así sea por unas horas, por ejemplo, su conexión es llega a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde y decide que quiere conocer algo de Bogotá y hace el ingreso al país, en ese momento tendría que pagar el impuesto al turismo. Este impuesto es de $15 por cada tiquete y debe ser incluido en el valor del tiquete aéreo internacional
que tenga como destino Colombia, lo van a recaudar las empresas que prestan el servicio y lo entregarán trimestralmente a la DIAN. Bien, recuerden que por norma general el reconocimiento de pagos en efectivo a partir del año 2018 va a ir disminuyendo, es decir, que los pagos que se hagan en efectivo van a tener, no van a tener reconocimiento fiscal en cuanto excedan el porcentaje correspondiente. Aquí lo que se está haciendo es una actualización con destino al sector agropecuario. Y entonces, para contribuyentes del sector agropecuario, de actividades agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, avícola y forestal, y comercializadores del régimen simple, comercializadores también que tengan que ver con el sector agropecuario, las cooperativas y asociaciones de productores del sector agrícola que comercialicen productos que adquieran directamente del productor. Entonces, para ellos va a haber reconocimiento fiscal de los pagos hechos en efectivo con estas condiciones. En el año 2019, hasta el 90% de los costos de deducciones y pasivos, es decir, que el otro 10% que paguen en efectivo se pierde. Es lo mismo, opera para los impuestos descontables, ¿no? Costos, deducciones pasivos e impuestos descontables. Ok, aquí me hacen una pregunta. Una empresa saca del banco 50 millones y que no se paga a varios proveedores. ¿Se entiende eso por pago en efectivo? Todo depende de... A ver, lo que se entiende por pago en efectivo es pagar directamente en billetes al proveedor, pero sin que medie una entidad bancaria. Si usted hace los pagos, por ejemplo, tiene 50 millones de pesos para pagar a proveedores, pero no saca el dinero propiamente, sino hace las consignaciones en cuentas de esos proveedores. Y entonces usted hace un solo retiro para evitar girar varios cheques o hacer varias transferencias. Usted envía las consignaciones y envía un cheque con el cual va a cubrir esas consignaciones. Esas consignaciones son válidas porque se están haciendo a través de una entidad bancaria. No se consideran un pago en efectivo. Son un pago hecho a través de una entidad bancaria. Así la consignación haya sido hecha en efectivo, pero no está contemplada dentro de este límite, entonces no tendría inconveniente. Para el año 2020, ellos pueden deducir hasta el 85%, para el año 2021 el 75% y a partir del año 2022 el 70%. Entonces, para ellos no opera que a partir del año 2022 no puedan seguir pagando en efectivo. Lo que pasa es que el 30% de lo que paguen no es deducible, pero van a poder seguir pagando en efectivo. Esto es, en alguna forma, reconocer una realidad, ¿no? La realidad de que es muy difícil ir a comprarle a un proveedor en la plaza de mercado, ¿cierto? Proveedor que muchas veces ni siquiera sabe lo que es un banco y decirle que le voy a hacer la transferencia al banco, pues muy complicado. Entonces, ahora lo que pasa es que sí, el 70% de sus costos o deducciones pagadas en efectivo serán lo único deducible y el otro no. Se actualizó el tema de obras por impuestos. De todas maneras, continúa vigente hasta el 30 de junio de 2019 la legislación anterior y a partir del 30 de junio, pues entonces van a quedar regulados de acuerdo con la ley 1943, que lo que establece en realidad es que la persona va a hacer la inversión a través de un fondo y va a recibir a cambio unos títulos representativos de impuestos para poder
pagar con ella sus impuestos. Entonces es una forma de garantizar que las obras sí se hagan. Pues digamos que hubo esa cierta modificación hasta el 30 de junio, sigue vigente la misma norma y luego cambia un poco la forma como se va a controlar, básicamente. Bien, se derogó el artículo 264 de la ley 223 del 95, que es un artículo que para muchos ha pasado desapercibido, pero que es muy importante. Probablemente ustedes lo han usado muchas veces y ni siquiera se acordaban que lo derogaron. Decía este artículo que los contribuyentes, cuando actúan con base en conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pueden sustentar sus actuaciones en vía gubernativa y en jurisdiccional con base en esos conceptos. Durante el tiempo que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias que se realicen al amparo del concepto no pueden ser objetadas por las autoridades tributarias, y si la Dirección de Impuestos y Aduanas cambia de posesión asumida en un concepto previamente hecho por ella, deberá publicarlo. Esto desaparece. Luego, de aquí en adelante, usted no le puede creer a los conceptos de la DIAN, porque el concepto de la DIAN puede decir una cosa, pero la ley dice otra diferente, y al final usted no se va a poder amparar en que el concepto de la DIAN decía lo contrario de lo que hoy dice. Este es bien importante porque entonces no vamos a saber de aquí en adelante qué va a pasar con base en, digamos, ¿a quién le creemos entonces? Si la DIAN dice una cosa en un concepto y nosotros lo aplicamos, pero después cambia de concepto, y entonces nos puede sancionar. Nosotros decimos, pero es que el concepto estaba vigente. Sí, pero es que el artículo 264 de la ley 223, que era el que le permitía a usted sustentar sus actuaciones con base en el concepto, no está vigente. Luego, no importa si cambiamos de opinión, nosotros los de la DIAN tenemos siempre las de ganar. Ojo con esto. Bien, se derogó también el artículo 9 de la ley 1753 de 2015, que era el que hacía referencia al registro de facturas electrónicas administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el cual se incluyen las facturas electrónicas que sean título o valor, que circulen en el territorio nacional y permitan la consulta de información y permitan hacer la trazabilidad de las facturas electrónicas bajo estándares de control de lavado de activos y que garantizan el cumplimiento de la unicidad, autenticidad, integridad y no repudio de la factura. ¿Esto por qué se deroga? Porque va a pasar al control de la DIAN. Entonces simplemente pues ese registro de facturas electrónicas desaparece y va a quedar la trazabilidad a partir de las facturas electrónicas que se emitan a través de los proveedores electrónicos o de la DIAN directamente. Bien, también se derogaron los artículos 38, 39, 40 y 40, 41 y 41, que, como les decía ayer o antier, hacen referencia al componente inflacionario de rendimientos financieros que perciban personas naturales y sucesiones ilíquidas. En adelante, ese componente inflacionario va a estar grabado con impuesto a la renta. Entonces, el artículo 38 hacía referencia al componente inflacionario de rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas. En adelante, no existe componente inflacionario, que era un ingreso no constitutivo de renta. En adelante va a ser grabado el total del ingreso financiero recibido. El artículo 39 hacía referencia al componente inflacionario de los rendimientos financieros distribuidos por fondos de inversión, fondos mutuos de inversión y fondos de valores. También en adelante, todos van a estar grabados. El artículo 40 hace referencia al componente inflacionario de rendimientos financieros percibidos por los demás contribuyentes.
diferentes a personas naturales, ¿cierto? Parte del cual estaba no grabado, pero en adelante no tiene ese tratamiento. El artículo 41, que hacía referencia al componente inflacionario de rendimientos financieros, y el artículo 41, que hacía referencia al componente inflacionario de rendimientos y gastos financieros, es decir, todo lo que corresponde al componente inflacionario dejó de existir a partir del año 2019. Es válido para el año 2018, pero en el año 2019 usted va a tener que tener en cuenta dentro de su planeación que los rendimientos financieros en su totalidad van a estar sujetos al impuesto. Se eliminó el inciso tercero del artículo 48 del Estatuto, que asimilaba a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados por sociedades anónimas, comisionistas de bolsa, fondos mutuos de inversión y fondos de empleados que obtengan los afiliados, suscriptores y asociados. Entonces ahora se van a tratar como dependiendo del concepto por el cual se distribuyan. Entonces pueden corresponder a dividendos, pueden corresponder a intereses, pueden corresponder a utilidades, etcétera, dependiendo del concepto por el cual el fondo de inversión haya realizado la inversión y haya obtenido esa renta, ¿cierto? Y con ese mismo concepto lo va a tener que distribuir. Antes todos se podían asimilar a dividendos y tenía el tratamiento preferencial de que los dividendos en su momento no estaban grabados, ¿sí? Hoy ya tendrán que los fondos certificarlos a partir del año 2019 con el concepto real por el cual se obtuvieron. Bien, se derogó también el parágrafo 3 del artículo 49, que hacía referencia a la distribución de dividendos como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Sí, es obvio porque, pues, de hecho debió haberse eliminado en la ley 18 y 19, porque esto lo que decía era que la parte de los dividendos que paga impuestos en la sociedad se distribuye como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ¿cierto? Pero como ustedes ven, los dividendos, por lo menos los de personas naturales, quedaron grabados desde la ley 18-19. Por lo tanto, no es cierto que esos dividendos sean ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Son dividendos, son rentas y están grabados a partir de la ley 18-19 para personas naturales, estaban grabados desde el 5% en adelante, ¿sí? Y como la ley 1943 de todas maneras modificó las tarifas de impuestos de esos dividendos, entonces no tendría ninguna razón de seguir existiendo este artículo, porque esos dividendos en ningún caso van a ser constitutivos van a ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Se eliminó el artículo 56.2 del Estatuto, que hablaba de los aportes del empleador a fondos de cesantías. Entonces, el artículo decía que no constituye renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los fondos de cesantías el aporte del empleador a título de cesantías mensuales o anuales. ¿Por qué se eliminó? Pues básicamente porque es que las cesantías no están exentas, están grabadas con una tarifa. Lo que pasa es que dependiendo de si en los últimos 6 meses usted califica dentro de la tabla con un ingreso inferior, pues las cesantías no pagan impuesto, pero en términos generales están grabadas con una tarifa de impuesto sujeta a que esas cesantías puedan no ser objeto de impuestos si están por debajo del límite mínimo de la tabla. Pero el artículo 56.2 lo que decía era que no constituye renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los fondos. Es decir, si el empleador aportaba al fondo de cesantías de una persona, para esa persona no constituía renta ni ganancia ocasional. Hoy en día, como
se modificó tanto el hecho de que las retenciones, de que las cesantías se entienden recibidas efectivamente cuando se le consignan al fondo, y además que esas cesantías tienen su propia regulación porque van a depender básicamente que del ingreso de los últimos 6 meses para poderlas considerar grabadas o no grabadas, entonces no tendría razón de ser esta norma. Se elimina el artículo 81 que también hacía referencia al componente inflacionario, diciendo que el componente inflacionario no podía constituir costo. Pero pues como ya desaparece, para efectos fiscales no podía constituir costo porque tampoco generaba renta ni era una deducción. El artículo 81.1 que hablaba también del componente inflacionario, el artículo 115.2 que hablaba de la deducción especial en impuesto de renta del impuesto sobre las ventas por adquisición o importación de bienes de capital. Ya dijimos que en este momento pues no tiene razón de ser porque esto forzaba a que el impuesto a las ventas se tomara como un descuento en el impuesto a la renta, pero ya vimos que puede tomarse como descuento en el impuesto de renta, como descuento en el impuesto a las ventas. Se eliminó el artículo 116 que hablaba de la deducción de impuestos, regalías y contribuciones pagados por los organismos descentralizados. También se eliminó porque ahora no los pueden, digamos, tendrán que acogerse a las normas generales para todos. Digamos que esto era específicamente para organismos descentralizados, ahora tendrán que acogerse a las normas generales. Derogó el artículo 118 que hablaba de que el componente inflacionario no es deducible. Derogó el parágrafo 3 del artículo 127 que hablaba del leasing internacional de helicópteros que tenía un tratamiento especial y ahora va a quedar sujeto a las normas corrientes de leasing, de cualquier leasing internacional. Digamos que el leasing puede ser operativo o financiero, ¿cierto? Y entonces básicamente lo que había era que para los helicópteros tenían un tratamiento especial. Por ahora, pues el leasing internacional va a seguir existiendo, pero el leasing internacional de helicópteros se tendrá que regir por las normas generales. Se eliminó el numeral 6 del artículo 206 que hablaba de rentas exentas para los magistrados de los tribunales y sus fiscales, en los cuales decía que se consideraría como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al 50% del salario. Pues al desaparecer esto, pues no se consideran esos gastos de representación exentos. Lo cual no quiere decir que ellos no puedan tener unos gastos de representación. Pueden tener unos gastos de representación, pero esos gastos de representación van a ser grabados dependiendo, o grabados o ni siquiera, o puede que ni siquiera sean ingresos para la persona, ¿cierto? Porque si a usted le dan unos gastos de representación y usted puede probar que se los gastó, pues son un ingreso básicamente para realizar una asignación específica que no hace parte de su renta. Pero es que para los magistrados de los tribunales y fiscales se consideraba por norma que como gastos de representación el 50% del salario y estaban exentos, lo cual quiere decir que el 50% de su salario estaba exento de impuestos. Se eliminó el artículo 223 que hablaba de las indemnizaciones por seguros de vida que estaban exentas del impuesto de renta y ganancias ocasionales. Ya dijimos que el seguro de vida, cuando excede los 13.500 VTs, va a quedar sujeto a el impuesto de ganancias ocasionales. Lo otro, pues no va a quedar sujeto a, ni es una renta, ni es una ganancia ocasional, va a ser una ganancia ocasional exenta, básicamente, ¿cierto? Y empezará a ser grabada con la tarifa de ganancias ocasionales a partir de los 13.500 VTs. Se eliminó el parágrafo 6 del artículo 240, que establecía una tarifa especial para impuesto de renta
pues que básicamente fue reemplazada por las normas que vimos ahí de tarifas especiales para impuesto de renta de las entidades que se constituían para proyectos hoteleros o para proyectos turísticos. Se eliminó también, se eliminaron todos los artículos 292, 293, 294, 95 hasta el 98, que regulaban el impuesto del patrimonio, que estuvo vigente hasta el año 2018. Pues no digamos que en cambio de modificarlos, simplemente los eliminaron y crearon unos nuevos para el nuevo impuesto de patrimonio. Se eliminó el literal D del artículo 319 que hablaba de fusiones y adquisiciones, pero que tenía que ver realmente era con el beneficio de del 2349, eran las entidades que tenían 5 años de tarifa reducida, pero como eso ya dejó de existir, pues el artículo perdió importancia. Se eliminó el artículo 338 y el artículo 339, que era el que regulaba la forma como debería de elaborarse y depurarse la cédula de rentas de capital. Y eso es porque la cédula de rentas de capital se eliminó. Dijimos que las rentas de capital ahora hacen parte de la cédula general. Entonces, pues no tiene ninguna razón de ser, porque a partir del año 2019, pues esa cédula no va a existir. Se eliminó el artículo 340 y el artículo 341, que hablaba de la cédula de rentas no laborales, que también pasaron a ser parte de la cédula general. Por lo tanto, no tiene razón de ser. Se eliminó el artículo 410, que tenía una tarifa especial del 15% para explotación de películas cinematográficas. Esto desapareció. Hay que mirar si esas empresas pueden pasarse a la economía naranja, que allá van a tener una posibilidad de estar exentos de impuestos, pero digamos que hasta el año 2018 estas empresas que explotaban películas cinematográficas tenían una tarifa especial del 15%. A partir del año 2019 van a estar a la tarifa general. Se eliminó el artículo 411, que era la tarifa especial para rentas en explotación de programas de computador. También entonces aquí, si no se pueden acoger a las normas que regulan la economía naranja, pues tendrán que pasarse a la tarifa general. Se eliminó el artículo 30, que hablaba de la causación del impuesto sobre la venta de cerveza, también porque aquí, en cambio de modificar el artículo, pues crearon uno nuevo que tiene que ver con el impuesto a las ventas en la venta de cerveza, ¿sí? Que ahora va a ser plurifásico, ¿no? Antes era monofásico y solamente se cobraba por el productor en la venta al minorista o detallista. Y a partir de la vigencia de la ley 1943, pues la venta de cervezas va a ser plurifásica. Entonces va a ir desde el minorista, el detallista, los intermediarios, todos van a tener que cobrar impuesto a las ventas, y al final el impuesto a las ventas va a ser cobrado sobre el precio de venta al público menos el impuesto al consumo, y hasta ahí quedó regulado. Por eso desaparece este artículo que no tenía pues ya razón de ser. El artículo 430 también tenía que ver con lo mismo. El artículo 446 tenía que ver con gaseosas y similares, que pasaron a ser grabadas con la tarifa general del impuesto. Se eliminó el artículo 468, parágrafo primero, que hablaba de el impuesto a las ventas en los directorios telefónicos, cuando esos directorios se entregaran personalmente, pero básicamente los directorios
pues ya casi que han desaparecido, entonces hay como sustracción de materia y los pocos que quedan pues simplemente están regulados con base en las publicaciones, en las normas que rigen las publicaciones. Se eliminó el artículo 468.1 que hablaba de los bienes grabados a la tarifa del 5, que todos esos bienes que estaban a la tarifa del 5 pues pasan a ser grabados a la tarifa general, ¿sí? Entonces, pues nada, ahí hay una cantidad de bienes que, o sea, no dejó de existir la tarifa del 5, en otras palabras, solamente quedó la tarifa del 0 y del 19, básicamente. El artículo 477, numeral 2, que hablaba de, que el artículo 477 es el artículo donde están los bienes exentos. Y entonces, dentro de esos bienes exentos estaba exenta la venta de biocombustibles de origen vegetal. Al eliminarse ese parágrafo, pues los biocombustibles de origen vegetal pasan a la tarifa general. Se eliminó el artículo 485.1 que hablaba del descuento del impuesto sobre las ventas en operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado. Obviamente, pues si no hay responsables del régimen simplificado, que estos desaparecieron y empezaron a ser responsables o no responsables del IVA, pues no hay la que llamábamos la autorretención. A los contadores, ese IVA teórico que había que crear sobre las operaciones con responsables del régimen simplificado, que ya desapareció, pues no. Pero además hoy desaparecieron los responsables del régimen simplificado, entonces esta norma pues no tiene ninguna razón. Y también se eliminó el artículo 485.2 que hablaba del descuento del IVA para contribuyentes en exploración de hidrocarburos, pues estos pasan al régimen general. Esto es específicamente para contribuyentes cuya actividad económica es la exploración y explotación de hidrocarburos y permitía que el IVA de las inversiones se descontara no en el bimestre en que se causa, sino en el primer bimestre en que tuvieran operaciones de venta, ¿sí? Porque realmente con ellos, pues el momento en que pagan el costo y el momento en que empieza la producción pueden pasar varios años y esos, digamos que esos IVAs no los podrían descontar porque no tienen actividad grabada. Entonces ahora van a pasar al régimen general y tendrán que presentar las declaraciones y cruzarlos con otros ingresos o tener un saldo a favor o qué sé yo. Se eliminó el artículo 491 que hablaba de que no es descontable el IVA en la liquidación de activos fijos, que ya hemos dicho que ahora sí es descontable, como esto prohibía descontar del impuesto a las ventas el IVA en la adquisición de activos fijos. Como ya no está prohibido, y en Colombia para los particulares lo que no está prohibido está permitido, pues entonces ahora ya está permitido. Y se eliminaron los artículos 499, 505, 506, 507 y 508 que hablaban del régimen simplificado. Bien, básicamente esto es todo lo que cambió en relación con el impuesto, con las obligaciones tributarias. Y pues no sé si hay alguna pregunta. Generalmente, pues nosotros dejamos como una hora de margen entre estas para solucionar preguntas, inquietudes, y eso a veces no hay tantas, especialmente porque estas son normas relativamente nuevas que todavía no tienen mucho análisis y por eso a veces de pronto no les surgen todavía dudas. Mientras que piensan en sus preguntas, voy a invitarlos de todas maneras a que visiten nuestra página y que allí se hagan parte de nuestro chat
se inscriban en nuestras publicaciones en la página titconsulting.com. Ahí hay en la página principal a la derecha aparece un enlace que dice suscríbase a nuestras publicaciones. Si ustedes se suscriben ahí, pues cada vez que publiquemos algo, un artículo, y en esta época hemos publicado bastantes artículos en referencia a las modificaciones hechas por la ley 1943, cada vez que publiquemos algo, pues les llegará allí. Efectivamente, les voy a mandar las presentaciones por correo y el lunes subiremos los videos de lo que podamos alcanzar a subir de de este seminario. A ver, aquí tengo una pregunta que no es de la reforma, pero sí un tema fiscal. Si una sociedad acabó de pagar un leasing de un vehículo, pero al final lo dejó a nombre de uno de los accionistas, ¿cómo se declara fiscalmente la transacción? Pues básicamente depende de si era un leasing financiero o si era un leasing operativo. Si era un leasing financiero, pues debió estar llevando, si era un leasing financiero, pues debió estar llevando los arrendamientos como gasto, así como, perdón, como una parte al gasto y una parte al activo. ¿Así lo hizo? Ok. Pues simplemente le tendrá que dar de baja al activo, llevándolo al costo, porque simplemente no ejecutó la opción de compra, no pasa nada. Digamos que la opción de compra es una simple opción, no una obligación. Y pues si finalmente no la utilizó, bueno, aunque en realidad sí la utilizó, ¿no? Solo que, eh, por, porque efectivamente sí la utilizó, así que podría considerarse eventualmente como una venta de esos derechos a un socio, porque recuerda que la no utilización es decirle a la compañía de leasing, bueno, yo no quiero el activo, así que pues no hago uso de la opción de compra. Pero aquí sí hizo uso de la opción de compra, solo que a favor de un tercero. Ahí habría que estudiar porque creo que lo que se genera es una venta, es una cesión de derechos a favor de un tercero, pues que habría que registrarla como una venta, como un ingreso para la compañía o la persona y descargar el costo del activo. Bien, ¿algo más? Bueno, mientras tanto, colegas, entonces, eh, pues nada, invitarlos a seguir estudiando juiciosamente todas las normas, a aplicarlas, a planear. Los invitaré oportunamente a nuestro seminario de planeación tributaria, ojalá nos acompañen. Eh, Allí lo que les daremos es una serie de herramientas que les permiten planear impuestos, hacer revisiones con el propósito de verificar que oportunamente se cumpla con con los requisitos, que oportunamente se cumpla con las normas para poder hacer uso de una deducción o para poder hacer uso de un beneficio tributario. Eh, Puede ser muy útil para revisores fiscales, para auditores, que les va a ayudar a auditar eh, el tema de impuestos, les va a ayudar también en la planeación de su programa de trabajo para cumplir con el sistema de gestión de calidad, etcétera. Pues ha sido un placer tenerlos por aquí. A ver, dice, ayer quedó pendiente una respuesta. Si en los abonos al régimen simple se deben incluir los ingresos por venta de un activo fijo. Sí, se deben de incluir. Sí se deben de incluir si son rentas. No se deben de incluir si son ganancias ocasionales. Si pueden constituir ganancias ocasionales, no se deben de incluir. Si van a constituir una renta, si son susceptibles de constituir renta, se deben de incluir. Bien. Bueno,
Espero haberles dejado claridad sobre algunos aspectos, espero haberle dejado inquietudes sobre otros. Nuestro correo siempre está abierto. A través del correo en el cual les enviamos el enlace, ustedes pueden comunicarse conmigo. Les responderé casi con seguridad les respondo. Casi siempre les respondo mandándoles algún artículo que hayamos publicado sobre el tema. Así que de todas maneras, pues bienvenidos y bueno, espero seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias por su participación y espero que tengan un feliz fin de semana y que descansen.